Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del historiador de la Dirección de Estudios Históricos del INA, José Abel Ramos Soriano. El tema de hoy es por demás interesante y tiene en el fondo una charada, hay una adivinanza detrás. El tema es hablar de un libro que se titula Delincuentes de papel, los libros prohibidos por la Inquisición novohispana. Vamos a hablar de eso, José Abel, te conozco hace ya muchísimos años. Hace muchos años que también has estado trabajando con las fuentes originales de la Inquisición novohispana y viendo no solo lo de los libros prohibidos, sino en general todo lo que es el mundo editorial, no solo por la Inquisición, sino en general mundo editorial. Y yo pienso que hay poca gente tan experta como tú para saber sobre lectores, impresores y libros del periodo virreinal. Esta serie se llama Somos nuestra memoria y siempre gusto de leer este pequeño verso de Jorge Luis Borges que dice: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y efectivamente somos ese montón de espejos rotos y ustedes, los entrevistados, tú en esta ocasión, vas a ayudarnos a armar ese espejo para podernos ver con más claridad y con mejor definición. Vamos empezando, José Abel. Platícanos primero qué era la Inquisición en la Nueva España, cuándo llega y de qué se trata el Tribunal de la Inquisición. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Salvador. Gracias al equipo de grabación. Es un gusto estar aquí en Radio INA para platicarles acerca de este libro y pues también agradeciendo el interés por un tema que como bien dices, manejo desde hace tiempo. La historia es larga, pero bueno, no la voy a contar toda. Simplemente que justo hablando de espejos, de fragmentos, hemos hablado varios compañeros de piezas de un rompecabezas. Uh-huh. Yo entré a trabajar al seminario de mentalidades y ahí se trataba de estudiar los modelos que la iglesia quería implantar en la sociedad y cómo los individuos de esta sociedad respondían ante esas medidas esos modelos que la Inquisición o la iglesia en general quería implantar. Pero pues es un tema muy vasto. Entonces se decidió estudiar lo que la iglesia decía en torno a la familia, el matrimonio y la sexualidad. Okay. La familia por ser el núcleo de la sociedad, el matrimonio porque es el inicio precisamente de ese núcleo, la formación de ese núcleo, y los comportamientos sexuales porque estos solo se debían de realizar dentro de el matrimonio. No podía haber goce con ellos, sino el único fin era la procreación. A la vez, pues, no dejaba de ser amplio el asunto. Entonces nos metimos a ver qué decía una institución formada para salvaguardar la doctrina cristiana, la fe, la doctrina, las costumbres, la moral. Y pues la principal institución encargada de eso era la Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La matriz, por así decirlo, se encontraba en Madrid. Uh-huh. Y el Santo Oficio en México pues dependía directamente de la Inquisición de Madrid, la Suprema y Real Inquisición. Uh-huh. Y se refieren a ella solo como la Suprema, para abreviar, ¿no?
Entonces me puse a ver qué decía la Inquisición. ¿Y en dónde decía la Inquisición sus cosas? Pues a través de sus edictos que publicaba periódicamente, a veces hasta 3 al año, en donde denunciaba o hacía saber a los fieles novohispanos y a los que caían de su dominio, no solo en la Nueva España, sino incluso en Filipinas y América Central, lo que debían, los comportamientos que debían evitar y lo que debían denunciar. Y un compañero y yo, Jorge René González Marmolejo y yo, armamos una serie de todos los edictos que encontramos en el Archivo General de la Nación, en donde se disponían estas cuestiones. Entonces, el tema que me atrajo poderosamente la atención fue la prohibición de libros, porque después de cierto periodo de estar analizando todo lo que decían los edictos, a partir de mediados del siglo XVIII, los libros empiezan a destacar. Uh-huh. En un principio, la Inquisición empezó a funcionar aquí en 1571. En un principio la Inquisición hablaba de denunciar a clérigos solicitantes, por ejemplo, uh-huh, aquellos que pedían a sus penitentes realizar con ellos o con terceras personas actos torpes y deshonestos. Que son del libro de Jorge René González. Así es. Muy bien. La bigamia, los curas casados, personas que se fingían ser sacerdotes, en fin, una serie de cuestiones. Y libros también, por ejemplo, al principio los libros de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, o sea, los protestantes de la época, ¿no? Pero a partir de mediados del siglo XVIII, estos edictos que regulaban una serie de comportamientos se dedicaron casi exclusivamente a libros prohibidos. Bueno, a prohibir libros. Uh-huh. Y entonces anotan allí muchos datos sobre los libros. El título, el tamaño, el lugar de edición. El título era en su lengua original o traducido, según tenían noticia los inquisidores. Asentaban también, entre otras cosas, algo muy valioso para seguir la pista de la Inquisición, los motivos por los cuales los prohibían. Entonces, ahí empezó mi interés por estudiar precisamente este tipo de libros, ¿no? ¿Por qué los prohibían? ¿Qué atacaban? Reuní una especie de catálogo de más de 2,000 títulos que fueron prohibidos donde toda la gestión del Santo Oficio de 1571 a 1820. Y entonces pues se me hizo un tema por demás interesante porque, entre otras cosas, actualmente se dice, en México no se lee. No es como una opinión generalizada, sí, y se da por hecho. Y con mayor razón entonces, y en Nueva España se leía. ¿Por qué tantos libros se prohíben si aquí no se lee? Si los libros son caros porque vienen del extranjero, porque el índice de analfabetismo es muy alto. Y entonces, ¿cómo que se prohíben libros? Pero en fin, ¿de dónde vienen esos libros? Uh-huh. ¿Qué dicen esos libros? ¿A qué se refieren? Y entonces, pues, hurgando, me fui metiendo. Especialmente y en primer lugar, o en principio, a este tipo de libros que se referían al matrimonio, a la familia y a la sexualidad, ¿no? En particular, sí, esos eran los libros. A veces era por el título, pero a veces también era por el autor, o a veces también los motivos por los que los prohibían, porque eran obscenos, lascivos, contra la moral, contra las costumbres, entre otras cosas. De la fe, de la doctrina, de las órdenes religiosas, del Santo Oficio mismo, sobre todo a principios del siglo XIX. Y entonces pues eso era una veta muy rica de información, sí, sobre la actividad del Santo Oficio y sobre el tipo de libros que hasta ahorita aparentemente se leían en Nueva España. Entonces, una de las cosas que descubres es que en la Nueva España se leía. Bueno, aparentemente, digamos, hasta ahorita, porque aparecía en los edictos que promulgaba el Santo Oficio. Y el Santo Oficio se basaba en índices de libros prohibidos que publicaba Roma y sobre todo que publicaban en España.
las autoridades inquisitoriales. Pero persistía esa pregunta. ¿Y si se leían? Porque esto nada más es copia de los índices que se publican fuera, pero en Nueva España existían. Entonces, eso me llevó a otro tipo de fuentes que afortunadamente se conservan en el Archivo General de la Nación. Por una parte están los edictos que publicó el Santo Oficio, y por otro las denuncias que se presentaron ante el tribunal. Entonces ahí hubo la oportunidad de ver qué relación había entre los edictos y las denuncias. Y las denuncias. Ok. Yo me acuerdo en algún pasaje de tu libro que haces un señalamiento muy importante. Los libros en sí mismos llevaban una palabra. Y entonces no solamente era el que leía el libro, sino el que lo leía en voz alta. Y entonces esa palabra se multiplicaba, de tal manera que el abanico de influencia de un libro iba a dar incluso con la gente que no sabía leer, cosa que ahora no. Ahora, efectivamente, cuando decimos es que en México no se lee, es porque leemos en general en voz baja. Y en aquel entonces, el que tenía un libro lo podía leer en voz alta y tenía un auditorio. Entonces, su influencia era mayor de la que uno piensa. Yo recuerdo que por ahí haces tú una reflexión sobre esto. Así es, que nos remite, por ejemplo, a cómo circulaba un libro. Circulaba de manera física, por supuesto, por la compra de la obra, pero también circulaba porque, digamos que no era forzoso que alguien adquiriera el libro, no necesariamente era poseedor. Uh-huh. Porque leía en voz alta para grupos de personas. Por ejemplo, a Hidalgo se le acusa de leer libros prohibidos y de representar obras de teatro en su casa, y entonces así se difundía. Pero bueno, había la compra, te decía, del libro, pero también había el préstamo, que era muy frecuente a cada momento, por decirlo así. En los expedientes, cuando investigan a un lector porque sabe del libro, pues es que me lo prestó fulano o me lo regaló cuando se fue para otro lugar y ya no se lo quiso llevar. O también porque oí que dos señores o un grupo de señores hablaban de un libro y estaban muy, muy divertidos y criticando y demás, y en voz alta, y entonces pues varios de los que allá andábamos pues nos acercábamos a ver qué decían y nos integrábamos al grupo, me imagino, ¿no? Porque un poco, digamos que a eso induce pensar esto, de que se leía en voz alta, que se platicaba, que se comentaba, que se representaban las obras de teatro. Uh-huh. Incluso Hidalgo se decía que tradujo obras de teatro. Uh-huh. Entonces, pues había la circulación física de la obra por regalo, por compra, incluso entre libreros se los prestaban, pero también también de manera hablada, de manera oral. Oral, sí. Aunque claro, Hidalgo no representó ni buscó obras prohibidas. Cuando a él se le acusa en la Inquisición es por otra cosa que tiene que ver con lo que hace un ratito estabas platicando, no por cura solicitante, sino que tiene que ver con el sacramento de la confesión. Sí, pero una de las acusaciones era por leer libros prohibidos también. Y dame la lista de libros prohibidos que te acuerdes tú y vamos a ir hurgando un poco en la mentalidad de... Me interesan más los inquisidores que los lectores. Ajá. ¿Qué tienen en la cabeza los inquisidores que les espanta y son capaces de prohibir la circulación y la lectura de libros? Estaba implementada, por decirlo así, reglamentada la censura. Empezó, bueno, la censura de lo que se decía y lo que se escribía es desde la antigüedad. Pero a partir de la invención de la imprenta, a partir de mediados de 1500, los libros se reproducen a una velocidad que nunca antes, como nunca antes había sucedido. Al principio, cuando recién aparecen los libros impresos, hay, por decirlo así, alegría. Ahora ya podemos, la Iglesia en particular, ya podemos difundir el Evangelio de una manera mucho más efectiva, ¿no? Pero a unas cuantas décadas de eso,
pues se dan cuenta de que el libro es muy peligroso. Sí. Lucien Febvre, un historiador francés, dice, el libro es fermento, porque ahí está y no se sabe qué puede producir, ¿no? Entonces, cuando la Inquisición o las autoridades en general de diferentes lugares se empiezan a dar cuenta de que los libros pueden difundir en el tiempo y el espacio a donde sea, por decirlo así, y que difunden tanto ideas cristianas, principios autorizados y demás, pero también ideas heterodoxas, no, pues espérenme tantito, hay que prohibirlo. Y precisamente la imprenta se inventa en Maguncia, en Alemania, hacia mediados del siglo XV, es famoso Gutenberg por eso, porque inventó los tipos móviles de metal, entre otras cuestiones, la tinta, por ejemplo, en fin. Y entonces pues los libros empiezan a producirse pues ya por grandes cantidades y en escaso tiempo, entonces pues hay que vigilar lo que se produce, pero me perdí un poco en tu pregunta. No, los títulos y qué cosas son las que tenían en mente los inquisidores. Sí, ya, entonces se empieza a reglamentar paulatinamente la censura. Desde 1480 más o menos, ya los reyes católicos prohíben la Biblia en lengua vulgar. Okay. Más adelante ya se reglamenta, por decirlo así, esa prohibición. ¿Por qué? Porque se dice que la lectura de la Biblia en lengua vulgar se ha demostrado que lleva más perjuicios que provecho, que es dañino. Incluso se dice por algunos autores, por algunos teólogos, que leer las Sagradas Escrituras en lengua vulgar de manera generalizada produce muchas herejías. Entonces hay que prohibir su traducción. Solo que se lea en latín, en hebreo si quiere, sea en griego, en las lenguas sabias, y no en lenguas vulgares como el español, el francés, el italiano y estas cosas que ya están produciendo algo que se está escapando del control. Claro. Entonces se establecen el Concilio de Trento, que se celebró entre 1545 y 1563. Ya fija 10 reglas que deben seguirse para que para vigilar lo que se está produciendo y lo que se está circulando. El Santo Oficio español, que dependía más del rey que del Papa, le agrega otras 6. Y entonces son 16 reglas que fijan los criterios generales. Entre esas 16 se introduce una novedad que es propia del Tribunal Español, y es que introduce la categoría de libros expurgados. Okay. O sea, hay libros que son muy buenos, pero que tienen ciertas partes que pueden inducir a error según la Iglesia. Entonces hay que expurgarlos, hay que borrarles, tacharles esa palabra, esa frase o esa sección. Hay muestras de libros expurgados en varias bibliotecas de México, en donde incluso hay hojas completas con una hoja pegada para que no se lea. Y dice ahí expurgado por el inquisidor fundador, ¿no? Entonces introduce esa disposición de que los libros expurgados, estos libros sí se pueden leer siempre y cuando hayan sido expurgados, ¿no? Y bueno, estos son los criterios generales. Todo libro que habla en contra de Dios, que discute principios de la Iglesia, que ataca de alguna manera a instituciones, o que apoyan a ciertos autores herejes, pues entonces, por decirlo así, automáticamente se prohíben. Pero hay otra cosa también, y eso ya se ve en las denuncias. Hay libros que circulan y que no están prohibidos, no se sabe que están prohibidos, pero un lector quisquilloso como que dice, aquí esto como que no me suena. Entonces lo denuncia al tribunal.
y el tribunal lo manda a 2 calificadores, a ver, 2 teólogos, normalmente del clero regular, de las órdenes religiosas. Revisen este libro a ver si se prohíbe o no. A veces dicen los inquisidores, los calificadores, no tiene nada en contra, sí puede circular. Pero a veces dicen, no, este libro tiene tales proposiciones malsonantes, blasfemas, ataca la orden de los capuchinos, prohíbase en el próximo edicto, que se publicaban estos edictos cada 2, a veces 3 al año. Era a menudo. Esto es a comparación de los índices de libros prohibidos que se publicaban cada determinados años. Y que en Nueva España no se publicaron, aquí nada más eran edictos, pero eran documentos muy efectivos, muy prácticos, porque los índices eran la recopilación de varios años de lo que se había publicado. Los edictos no. Entonces estaban más al día. Estaban más al día, okay. Era más próximo al asunto. Entonces, digamos que los calificadores del Santo Oficio tenían estas herramientas para saber qué se prohíbe y qué no. ¿No? Y así como lo estás proponiendo, entiendo bien tu señalamiento constante de llegar al siglo XVIII, en donde el libro se vuelve otra vez un objeto no solo prohibido, sino descontrolado. Y la lectura de los franceses y la lectura de los jansenistas y etcétera se vuelven lecturas, pues no sé si perseguidas, pero vigiladas, y se vuelven totalmente descontroladas. No así en el siglo XVII, en donde sí la Inquisición, donde prohíbe, corta, no hay manera de salvarse. Pero en el siglo XVIII, cuando el mismo gobierno, como bien explicas en tu libro, deja de ser tan atento a los temores de la Inquisición sobre las lecturas, y entonces el libro empieza a convertirse en un objeto, pues digamos, libre o liberado. Y yo, terminando de leer tu conclusión, dije, bueno, es posible que precisamente por esta laxitud el libro en castellano haya sobrevivido, porque el gobierno de los Borbones no les interesa tanto esta ortodoxia eclesiástica, y deja que se lea en general lo que está produciendo el siglo. Entonces el siglo XVIII en tu trabajo se vuelve un parteaguas importante para la historia del libro e importante para la historia del libro como objeto perseguido por la Inquisición. Sí, hasta mediados del siglo XVIII, desde 1571, se prohíben libros en general, como decía, creo, de Lutero, de Calvino, de los heresiarcas, que es una categoría muy especial. Un hereje es el que está en contra de principios de la religión, pero un heresiarca es peor, porque el heresiarca tiene adeptos. Entonces, aguas con estos señores. Ahora, se repite durante este largo periodo prohibiciones en general de libros que atacan a la religión, pero en el siglo XVIII sucede algo también curioso, digamos. Voltaire y Rousseau, por diferentes razones, como que los andan juntos por muchas partes. Pues a ellos la Inquisición los tipifica y dice algo así, no recuerdo muy bien, pero todos son peligrosos, todos estos, Lutero, Calvino y Zwinglio y otros. Pero Voltaire y Rousseau son peores. De ellos se prohíbe todo lo que escriban. De entrada, ya en el siglo XVIII se prohíbe tal obra de fulano, tal otra de sutano. Pero de Voltaire y de Rousseau, todo lo que digan. Porque estos señores pues son pues muy sabios, porque producen de todo, hablan sobre lo que se les pega la gana, publican la enciclopedia, bueno, ellos dos entre tantos más, ¿no? Más de 200, ¿no? Sí. Y algo que de veras parece que fue el azote de los inquisidores fue que publicaban sus ideas a través de novelas.
Entonces, eran novelas que yo estoy hablando de Turquía, estoy hablando de América, incluso estoy hablando de China, de Mongolia, de la India. Y allí los gobernantes son así, 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 así. Pues este es el rey fulano, este es el rey sultano, sí, claro, de su tiempo, ¿no? Y ahí son fanáticos, y ahí son esto y eso y el otro. Y además publican fuera de Francia, porque en Francia también la censura está difícil. Entonces publican fuera de Francia, en Bélgica, en los actuales Bélgica, Holanda, Suiza. Y entonces se organizan verdaderos ejércitos para llevar estos libros a las cercanías de París, por ejemplo, y de ahí a distribuirlo a muchos lados. Y varios de estos libros son directos para los españoles, para a quienes les critican el fanatismo y la religión, y al mismo Santo Oficio, ¿no? Que es un tribunal fanático, y se burlan de las instituciones, del matrimonio, de la familia. Entonces, esto me recuerda que había diferentes tipos de censura también. Los edictos dividían los tipos de libros. Había libros prohibidos aún para los que tienen licencia de leer libros prohibidos. Porque un libro prohibido, si un profesor de la universidad decía, o un teólogo, ¿no? Salió este libro, es peligroso y está prohibido, pero necesito leerlo para rebatirlo, porque pues así de oídas no se puede. Claro. Entonces les otorgaban una licencia para leer libros prohibidos. Y para tenerlos, o sea, para ser poseedor. Tenerlos y leerlos, sí. Oficialmente por un tiempo preciso, y ese libro nada más. Okay. Oficialmente, porque finalmente alguien decía, yo tengo licencia de leer libros prohibidos, y leía lo que se le pegaba la gana. Entonces, había libros como estos que te acabo de decir, que atentaban contra la moral y demás, que estaban prohibidos aún para ellos, ¿no? Había otros, seguían en el apartado de los edictos, seguían los prohibidos en su totalidad, que tenían tantas palabras y partes erróneas que era imposible corregirlos, no podían ser expurgados. Entonces se prohibían completamente. Y por último había los expurgados, en donde se decía, táchese desde la palabra tal hasta la palabra tal, todo eso táchese, ¿no? Entonces, pues, había, dentro de la misma prohibición de libros, había diferentes categorías de libros vetados, ¿no? Estamos llegando a la mitad del programa, José Abel, y sí quiero recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es hablar de un libro tuyo que se llama Delincuentes de Papel, los libros prohibidos por la Inquisición novohispana. Y estamos platicando con el autor de ese libro, José Abel Ramos Soriano, historiador de la Dirección de Estudios Históricos. Y entonces entramos al tema central, a la charada que decía yo al principio de tu libro, que es el título, Delincuentes de Papel. Yo debo confesarte que estaba yo leyendo tu introducción, leer las conclusiones, y yo siempre seguía pensando que era un bonito título, pero que el delincuente era una persona, era o el impresor, o el escritor, o el lector. Y me cae el 20, aunque tú lo estuviste enunciando sutilmente todo el tiempo, que el delincuente es el libro, y que entonces es sujeto de un proceso como si fuera una persona, y podía ser igual ejecutado siendo quemado. A mí me parece esa idea novedosísima, es decir, que el centro de la preocupación del inquisidor no es la idea que se transmite en el libro, sino el libro en sí mismo como transmisor. A mí eso me parece muy atractivo, y lo que hace que yo recomiende la lectura a todos los que estén interesados en esto. Y manejas también que precisamente como son delincuentes de papel, tienen que ser revisados por la gente que va a expurgarlo y tienen que ser leídos, porque del lado de la mentalidad inquisitorial también hay ideas que se vuelven un lugar común. Yo me acuerdo, yo vi muy poco
documento de la Inquisición, y casi todo tenía que ver con la Guerra de Independencia. Y la acusación de volteriano, no solo a Hidalgo, sino al pastelero de Iturbide, por ejemplo, en 1809, era de que era volteriano. Y quien estaba escribiendo esto no podía escribir bien volteriano, lo escribía con B alta, etc. Y además jamás lo había leído. Y resulta que al pobre que está acusado en la Inquisición era analfabeta. No podía ser volteriano porque nunca había leído Voltaire. Entonces estamos hablando de un mundo enmarañado, pero sumamente reglamentado. Y platícanos de estos delincuentes que iban circulando, los libros. Platícanos alguno de los ejemplos de un libro delincuente. Bueno, los libros son delincuentes muy especiales, son de papel. Uh-huh. Porque si se acusa a alguien de blasfemo, de hechicero, de haberse casado 2 y más veces, ¿qué pasa? Pues es una persona siempre, ¿no? En cambio, un libro, bueno, se acusa a la persona y se le juzga y se le sentencia, ya sea que se le condene o se le absuelva, pero es siempre una persona. Sí. En cambio, un lector de libros prohibidos, que era a quien estaban dirigidas las disposiciones, sobre todo al lector, prohibida la lectura de ciertos libros, ¿no? Uh-huh. Y es que hay un caso para España y Nueva España, o sus dominios en general. Los libros que se prohíben son sobre todo extranjeros. Uh-huh. Llegan más a Nueva España de España, de la metrópoli, pues porque pues es la metrópoli, ¿no?, de ciudades españolas. Pero en segundo lugar viene Francia. Y después, así con una abundante cantidad, la procedencia de estos libros es Inglaterra, bueno, los actuales países de Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza, ¿no? Entonces, estos libros están fuera del alcance de la Inquisición española, okay, sus autores. Pero entonces no deben leerse. Sin embargo, cuando alguien lo lee, no se le persigue, sino al contrario. ¿Cómo conseguiste el libro? ¿Por qué lo tienes? ¿No sabías que era prohibido? Y entonces hay miles de respuestas. A ver, dámelo, ¿dónde está ese libro? No, pues como supe que era prohibido, lo quemé. Uh-huh. Como supe que era prohibido, lo tiré al mar. Y no, pues ya no lo tengo, oí de él, pero yo no lo tengo, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hallaban la manera de escaparse. Pero entonces le agradecían el que lo hubiera denunciado. Okay. Y consigan ese libro, a ver todos, a conseguirlo y a buscar el libro. Y entonces vamos a suponer que lo encuentran. Entonces, si no es de los ya prohibidos, a ver, mándenselo a los teólogos fulano y sutano para que nos den su parecer. Y entonces lo que decían estos calificadores era la base para el proceder de los inquisidores. O se prohibía o se dejaba libre. O muchas veces también se ignoraba la denuncia porque no valía la pena. Y eran todo tipo de escritos, desde obras en varios volúmenes hasta un papel. Uh-huh. Incluso hay una denuncia de un rótulo que escribieron en el castillo de San Juan de Ulúa en contra de la Virgen María. Y es que también algo que me llamó la atención al principio, pues fue que libro, como lo conocemos actualmente, pues es un volumen impreso, uh-huh, no por lo general. Pero para los inquisidores, libro es cualquier cosa escrita. Sí, explicas muy bien ahí la etimología de biblos, sí, en donde efectivamente es el papel sobre el que está escrito, es sí, el soporte de un escrito. Sí. No importa si es sí, una sola hoja o el tomo completo. Entonces, no sé si bueno, la idea que imperaba era esa. Y entonces los inquisidores titulan a los expedientes relacionados con libros, decía contra fulano tal, porque aparecía el nombre, uh-huh, por libros prohibidos. Y entonces ahí te puedes encontrar cualquier tipo de escrito, ¿no? Entonces esto pues sí también es muy,
muy interesante. Claro, porque estaría uno pensando en bibliotecas completas, cuando a veces puede ser una serie de cartas o de reflexiones, en fin, simplemente con que estén impresos o manuscritos, pero que hayan circulado. Sí. Y eso tú lo explicas muy bien desde el principio de tu libro. Entonces, efectivamente, cuando estamos hablando de delincuentes de papel, son difíciles de encontrar porque a veces es un folletito y a veces es un par de páginas. Una hoja. Sí, y no es necesariamente un librote grande, de madera con su pasta gruesa, etcétera. Sí, y entonces decía, el libro es juzgado, el libro es acusado y el libro es condenado, recójase, ¿no? Okay. Bueno, y se dice se quema, pero no, en realidad en el siglo XVIII ya no se quema a nadie ni a nada. Y era muy difícil que la Inquisición consiguiera el libro, normalmente no encontraba nada. Y vamos a suponer que encontrara algún ejemplar, pues sí uno, pero ¿cuántos andaban? Una de las preguntas que hacía la Inquisición a los denunciantes era, ¿y sabes dónde está? ¿Y has oído de otros libros? No, pues nada. Ya no daban mayor información, fuera cierta o no. Y también algo que me parecía curioso y que habla de la popularidad de los escritos de estas gentes, de los filósofos del 18, era, si sabías que era prohibido, ¿por qué lo leías? Uh-huh. Pues es que me divertía mucho, ¿no? Entonces hay una serie de vericuetos y de complicaciones que lo van a uno, le vienen a uno aclarando muchas cosas, ¿no? Sobre todo de este ambiente, ¿verdad? De lectores intelectuales algunos, pero otros simplemente lectores, o sea, simplemente curiosos. Así es. Fíjate que lo debes dejar, lo debes haber tenido claro en tu libro, se me fue por ahí, pero ¿cuánto duraría, por ejemplo, un proceso de investigación sobre un libro? Era muy variable. Okay. Hubo casos hasta de 20 años. Ajá. Hubo casos que no se resolvieron, y incluso en uno de esos, de un manuscrito justo que circuló por el obispado de Puebla, en las cercanías de Puebla, en los alrededores, un manuscrito que circuló y que fue denunciado. Algunos calificadores dijeron no tiene nada, otros dijeron sí tiene todo, hay que prohibirlo. Pero como no hubo acuerdo entre los calificadores, pues se quedó por ahí. Y al final hay una disposición que dice, estos dos calificadores que estaban en contra ya fallecieron. El autor seguramente también, porque pues ya no ha dicho nada del asunto. Entonces, pues ya, hay que quede. Entonces era muy variable, pero más de un año, digamos, ¿no? 2 años, 5 años. Hubo un general, Agustín Beben, que se resistía, porque él justo decía, yo tengo licencia para leer libros prohibidos, sí, pero está muy canijo, no lo puedes tener. Y se negaba, bueno, estaba en Veracruz. Bueno, vengan por él. Llegaban y pues el señor salió. Sí, claro, no me Total que finalmente, después de muchos meses o hasta años, ahí está pues, era una obra de 6 volúmenes, ya no me acuerdo de quién era, creo que de Raynal, acerca del establecimiento de los españoles en las Indias, en donde criticaba el colonialismo y una bola de cosas. Entonces sí lo entregó, pero sin las pastas y sin las primeras páginas y todo maltrecho, ¿no? Y pues que yo era lector de libros prohibidos, además era del ejército, entonces tenía sus privilegios. No podía ser juzgado más que por sus pares. Y es que también él dijo, yo tengo licencia de leer libros prohibidos y tengo este libro, pero es muy peligroso que se prohíba, pero denúncienlo, le decía al comisario de la Inquisición, denúncialo, pero no digas mi nombre. Y lo denuncia. Y como que no, la Inquisición, como que no digas mi nombre, quién lo denunció, porque todo está en francés, está muy bien copiado y se ve que esta persona sabe. A ver quién es. Igual, pero es que prometí que no le iba a decir. No, pues lo tienes que decir. Total que se llevó también muchísimos años, hasta que finalmente lo entregó. Pero así todo eso, además, pues a él no le hacen nada finalmente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también los lectores de libros prohibidos eran personajes importantes, eran eclesiásticos, eran funcionarios de la corona,
eran adeptos a las ideas que traían estos libros, muchos de ellos. Eran, ¿cómo se dice?, los altos mandos del ejército. Entonces, a ver, hazme algo, tú inquisidor, a mí. Sí, claro. No haces nada, ¿no? Entonces, pues todo eso se mezcla para que, bueno, muchas gracias por haberlo denunciado y tenga más cuidado, ¿no? Ande diciendo que usted lee eso, ¿no? Sí. Que dame recomendación en todo caso. Sí, yo me acuerdo casi al final de tu libro dices, bueno, y además el desapego de la corte, de los Borbones, en donde les llegaba el chisme y decían, es la Inquisición, a ver, sí, vamos sobre otros problemas más graves que tenemos de Estado, y mientras no se metan con el rey, pues que la Inquisición se las arregle solita, y entonces la Inquisición deja de tener el soporte que tenía, por ejemplo, en el 17 y en el 16, siglos 17 y 16, de ser un instrumento de Estado, de control. Y acá era simplemente un instrumento básicamente de la Iglesia, de control de ideas. Sí, fíjate que también eso cuenta mucho en contra de la Inquisición. Y hay una medida que seguramente les dolió muchísimo cuando se trataba de expurgar un libro, por ejemplo, tacharle lo que no convenía, pues tenían que llevarlo a la Inquisición y ahí alguien lo tachaba, lo hacía. Pero Carlos III dispone a fines del siglo XVIII, cualquiera puede hacer la expurgación de por sí. Y los edictos que van a promulgar, que eran cosas muy importantes, muy ceremoniosas, antes los tengo que revisar yo, o mi gente, ¿no? Entonces eso pues le va restando poder a la Inquisición, y por eso termino el libro con esto de una guerra de escritos, porque la Inquisición ya no tenía el poder para perseguir a la gente, y entonces se dedicó a prohibir libros, pero nada más en el papel, porque en la realidad ni quemó nada ni persiguió a nadie, ¿no? Y los libros mismos pues sobrevivieron, y hasta la fecha tenemos muchas de estas joyas literarias. Mucho humo y poco fuego en esas hogueras. Así. Y recuerdo que también tú dices que hacia el final también la misma Iglesia fue, digamos, una de las quinta columnas contra la Inquisición. De tal manera que cuando llega al siglo XIX, sí llega ya muy debilitada el tribunal, y con él la fuerza con que atacaba a estos delincuentes de papel. Así es, los mismos clérigos que participaron en la Guerra de Independencia son muy numerosos, ¿no? Ah, sí. Están entre los líderes de la revolución, entonces la Inquisición se la ve cada vez más difícil hasta que es suprimida, y termina todo en Nueva España en 1820 o 21 con la independencia. Sí, ¿no? Claro. Y empieza muy, muy fuerte la Inquisición, básicamente, como bien nos dijiste hace un rato, contra escritos que eran considerados luteranos o calvinistas, alguna Biblia. Yo recuerdo en alguna conferencia que tú estuviste sobre la Biblia del oso y este tipo de cosas. Sí. Pero una vez que va caminando el siglo XVII, ya son muchas otras cosas las que también les parecen heréticas. Por ejemplo, muchos de los libros científicos que hablaban del heliocentrismo, etcétera, no les gusta eso a los inquisidores, porque pone en duda lo que había dicho durante siglos. Siglos, claro. Sí. Y con el movimiento protestante iniciado por Lutero, pues las traducciones de la Biblia se multiplican. Claro. Es también una de las razones porque se prohíben lenguas vulgares. Y algo que ahora me parece contradictorio, digamos. Bueno, ya nada más la podían leer los que sabían latín, ¿no? O supieran griego. Muy contrario al principio. La Biblia empezó a formarse de manera oral para todo claro, para los gentiles pueblo, tenía que ser todos, ¿sí? Y resulta que después nada más la élite, por decirlo así, ¿no? Es una contradicción. Ya a finales del siglo XVIII también ya se permiten las traducciones, pero hubo estas como la del oso, que era protestante, entonces prohibida. Sí, y bueno, pues tú y yo ya somos gente que vivimos el otoño en nuestras vidas, pero cuando pensamos en nuestra primavera y nos toca el Concilio Vaticano II y el poder leer en la misa
palabra divina en nuestro propio idioma era una cosa novedosísima. Y estamos hablando del siglo XX, digamos, hace, les gustan 60 años. No, yo recuerdo de niño en la iglesia, en las misas, en las hojitas que repartían a la entrada, al final traía películas que podían verse y películas que no podían verse. Ah, ya, un listado. Sí, ya. así de los éxitos del momento. Había unas que me recuerdan ahora a los prohibidos aún para los poseedores de licencias, ¿no? O sea, había si no me recuerdo, eran 3 categorías, una que no se podía, otra que nada más adultos y otras que, bueno, bajo el cuidado de los padres, por decirlo así, ¿no? Entonces sí, el índice romano, el último se publicó todavía en 1948. Okay. Y en 1966 ya dejó de aparecer, ¿no? Pero se mantuvo mucho tiempo todavía. Sí, pareciera, bueno, para nuestro auditorio, pareciera que les estamos hablando de hace mucho y en realidad todavía vemos mucha gente viva, que nos tocó, digamos, esta colita inquisitorial, aunque ya no existiera el tribunal, sí. Pero nos tocó esta costumbre de prohibir ciertas cosas, sobre todo ciertas lecturas, sí. O ciertas películas, ciertas frases. Bueno, en la casa tuya, había la Biblia de mi abuela, que era una Biblia protestante, y la familia de nosotros era muy católica. Y entonces mi mamá tenía la Biblia de su mamá como un objeto que le recordaba a su mamá, pero no lo podíamos leer. Porque era protestante. Claro que no lo hubiéramos leído, realmente nos interesaba muy poco eso. Y estaba en un inglés que no era un inglés tan corriente. Sí. Entonces, pero nosotros teníamos ese libro. Yo creo que eso hizo que sobreviviera ese libro. Y lo teníamos como un objeto de recuerdo de la abuela y no del contenido del libro. Sí. Entonces estábamos teniendo un delincuente en casa. Así es. sin haber querido eso. Sí, pues como bien dices, pues todavía a nosotros nos tocaron varios detalles de esos, ¿no? Sí, tradiciones, costumbres que se quedan por mucho tiempo. Sí. ¿Había algún tipo de amenaza que no fuera física, sino, digamos, espiritual para los lectores de libros prohibidos? Sí, justo en los edictos decía que quien no denunciara o quien cometiera lo que ahí los actos que ahí se decía que no debían cometerse, eran excomulgados de la iglesia. Esto es, no podían ser enterrados en el camposanto. Sí. No podían recibir auxilio de otros cristianos. Y había una pena monetaria también. O sea, aparentemente era muy fuerte, pero en realidad, pues quedó nada más así como disposición en general, pero no se aplicó en la práctica. Ya. O sea, cuando menos no fue tan severa la persecución en ese caso. Ajá. Después se vuelve mucho más política contra el rey o contra las autoridades virreinales, menos por lo que lees que por lo que escribes, por ejemplo, en el caso de Hidalgo. Yo debo decirte que cuando se hablaba en las acusaciones que se hicieron en la Inquisición a Miguel Hidalgo, entre otras estaba la del seductor del pueblo, y me parecía una frase muy atractiva. Y hasta que la doctora Guadalupe Jiménez Codinach nos dice, pues no, viene en el Apocalipsis, el seductor del pueblo es el diablo. O sea, en realidad no son calificativos alegóricos, son cargos de delitos serios. Sí. Y entonces es cuando entiendes que hay que leer un poco más y atender a los edictos que tú ahorita nos estás diciendo, porque si no, no entenderíamos muy bien no solo el papel del inquisidor, sino no entenderíamos muy bien el motor para prohibir un libro. Fíjate que también en relación con la religión, algo que seguramente le doy mucho a la Inquisición, era que se burlaban abiertamente del tribunal y de la iglesia. Por ejemplo, muchos títulos de los prohibidos, sobre todo estos contra la moral, se llamaban Catecismo de las prostitutas. Okay. Venus en el claustro. Los arrebatos amorosos de la religiosa extranjera.
en la Memorias de un apóstol del libertinaje. Entonces, lo mismo en ataques directos que ataques, por decirlo así, sutiles, pero también una ignorancia plena de lo que fuera a decir la iglesia. Claro. ¿No? Entonces, pues ya no la tomaban en cuenta. Y bueno, y lo que estás diciendo de los filósofos franceses, yo me acuerdo de esta frase de Diderot diciendo que la Inquisición era el tribunal infame o la institución infame, es decir, estaba ya siendo lo que era este poder supremo, estaba siendo acusado a su vez. Sí. Y eso lo fue debilitando de tal manera que cuando llega a su extinción ya ni siquiera se extraña su extinción. No fue como una revolución mental, sino simplemente desechar lo que ya estabas cargando que no ya servía. ¿para qué? Ajá. Así es. Me llaman la atención los títulos que estás ahorita proponiendo. Platícanos un poco más de eso. Ojalá los hayas leído. Hoy es que hay varios. Bueno, el Venus, por ejemplo, el claustro ejemplo de Diderot, Las joyas indiscretas. Okay. Es en la India, y es que ya no me acuerdo muy bien, pero una señora adquiere unas joyas y duerme, una especie de adivina, ¿no? Ajá. Que tiene a sus clientes, les pone las joyas enfrente y los hace hablar. Y entonces las joyas hacen que su interlocutor confiese hasta lo que no. Otro que se llama el sofá. En su vida anterior fue sofá. Okay. Y entonces pertenecía a una familia de alcurnia. Y entonces el sofá narra lo que sucedió encima de él. Y bueno, de los conocidos, pues las memorias de Casanova, por ejemplo, o el de Camerón, de Boccaccio. Aunque estamos hablando de diferencias de siglos, ¿sí? Sí, o sea, todos esos eran prohibidos. Y había reediciones, Las Mil y Una Noches, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, también, y porque además tuvo secuelas. Se publicaron Las Mil y Una otras cosas. Ah, sí. Y entonces, pues todos esos se prohibían porque pues exaltaban la sensualidad y un montón de cosas. Yo me acuerdo cuando era niño había uno que se llamaba Memorias de una pulga y que eran lecturas, digamos, prohibidas para una familia decente. Uh-huh. Y por supuesto eso hizo que nos consiguiéramos cuando menos unos fragmentos de eso y lo leyéramos entre los adolescentes. Y era un poco el mismo mecanismo del escritor de que una pulga que estaba en alguna cama iba soltando la sopa de lo que veía. Sí. Ahora, por ejemplo, me parece que yo no recuerdo ningún pasaje, pero yo pienso que si leo una cosa de esas hoy es una inocentada. Pero a esos momentos por una parte sí parecen ingenuas. Por ejemplo, si lees ahora un libro de caballería, el Amadís de Gaula, pues es muy bonito. Habla de caballeros y pues fueron los libros que enloquecieron a Don Quijote, ¿no? Sí. Y que se los quemaron por ahí andan leyendo eso. Pero si los lees, igual te atraen, son muy bonitos. Sí, ¿cómo no? Entonces, pues, en muchos sentidos, también es, por ejemplo, el de Camerón. Es un grupo de jóvenes que ante una peste que hay en Florencia se refugian en un castillo y cada día el que se elige como presidente de ese día va a decir de qué vamos a hablar hoy, pero todo en relación con amor, con el amor. Entonces, ¿cómo es que se le ocurrieron al autor tantos cuentos tan variados de el marido tonto, la mujer audaz, el novio no sé qué, el amante no sé qué más, y cómo va describiendo a cada personaje? La chica es maravillosa, tiene unos ojos verdes y es de piel tal, y
y la describe completita, y el joven es apuesto y su marido es así, ya sabes. Sí. Y luego los diálogos entre todos ellos, ¿no? ¿Cómo le hizo este señor para que se le ocurra todo eso? Le da uno la razón a este denunciante o interrogado por la Inquisición, que dice, pues es que me divertía mucho, ¿no? Porque te asombra esa manera de escribir, esa facilidad, y cómo te hace que uno se clave en la novela, ¿no? Y dice Boccaccio, esta novela la escribo porque cuando una pareja se separa, el novio se va y enseguida se empieza a distraer con paisajes nuevos, gente nueva, aventuras y demás. La novia se queda y todo le recuerda a su novio, y lo extraña muchísimo y llora. Y entonces, para que alegrarle un poco esos momentos, le escribo este libro para que se divierta. O sea, ¿estaba escrito para la mujer? Sí. ¿El Decamerón estuvo en el índice, José Abel? Sí. Ah, mira. Sí, estuvo prohibido porque había reediciones, Sí, claro. ¿no? Entonces hay obras antiguas que sí están, aunque hayan sido escritos hacía mucho tiempo. Porque también la Inquisición dice, pruebes estos de los... estos escritores antiguos para que aprendan los estudiantes bien el latín, pero vigílenlos. Entonces pues se siguen reeditando. Gracias a la imprenta eso se conservó. Y para acercarnos un poco a este mundo de delincuentes de papel, pero también los delincuentes de carne y hueso que tienen que ver con los delincuentes de papel, ¿qué títulos nos puedes recomendar? Yo me acuerdo de que tú haces un buen listado de autores en la introducción de tu trabajo sobre estudios en torno a la Inquisición novohispana. Pero hay algunos de esos que no son tan fáciles de adquirir. Sí, para redondear en tu lectura, ¿qué nos recomendarías leer? Están, pues sí, los clásicos. Tal vez no se puedan conseguir ya en librería, algunos a lo mejor sí, pero si no en bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, el clásico de Toribio Medina sobre la Inquisición en México, de Pablo González Casanova, La literatura perseguida, de Mona Lisa Marchand, que ese fue publicado a mediados del siglo pasado y ya no se ha vuelto a reeditar, pero seguramente en el Colegio de México, por ejemplo, y en otras bibliotecas lo tienen, que es 2 etapas ideológicas en la época colonial, algo así. Mona Lisa Pérez Marchand. Y actualmente, hace poco salió un libro que se llama Los límites de las letras, coordinado por Marina Garone y Felipe Bárcenas. Desgraciadamente, este libro solo se puede comprar o solo lo imprimen en las librerías bajo pedido. Lo tienes que pedir al Sótano o a Gandhi, y entonces lo ordenas, te lo hacen y lo vas a Río Fierro, te lo entregan, no me acuerdo bien, ya después de que lo pagaste y demás, ¿no? Pero tiene ahí varios artículos relacionados con la censura, de diferentes maneras de ver la censura de libros. Por ahí Gabriel Puga también tiene un libro sobre la Inquisición y otro sobre la opinión pública. ¿Quién más? Había uno de libros prohibidos en Puebla. Sí, de Rogelio Jiménez. Rogelio Jiménez Marce. Pero creo que la publicó la Universidad Veracruzana. Muy bien. ¿Qué más? Justo Julio Jiménez Marce publica en un libro que se va a presentar ahora en el Colegio de Minería, que se llama El libro en Nueva España. Él tiene ahí un capítulo relacionado con el proceso para que fuera aprobada la publicación de un libro. Su artículo se llama El libro que no fue. Precisamente. Por eso dicen en las páginas legales de esos libros, dice bajo licencia de
efectivamente necesitabas una licencia para poder publicar. Sí, se trataba de cuestiones eclesiásticas, de tema eclesiástico, necesitaba aprobarlo el obispo o el superior de la orden religiosa, según el caso. Y entonces ahí aparecen las licencias, los vistos buenos, ¿no? Y que más, Cristina Gómez y Guillermo Tobar también publicaron uno sobre libros y revolución, algo así, sobre el último periodo de la Inquisición, de los que recuerdo ahorita. Pero si uno consulta algunos de estos, ahí traen a su vez varias en tu bibliografía deben venir también algunas, ¿verdad? También, sí. No, realmente tu libro es recomendable desde muchos puntos de vista, desde cualquier punto de vista. Uno no se imagina en realidad el protagonista delincuente de Nueva España, que va flotando y va escondiéndose en los estantes de los mismos conventos y de las maletas de los viajeros, en los baúles. Uno siempre cree, leyendo un poco a Leonard, pensando que el poseedor de libros tiene una especie de biblioteca secreta, cuando a lo mejor es simplemente un pequeño mueble que tiene algunos títulos que lo llevan a la cárcel. Sí. Sí, oficialmente en los conventos o en las instituciones donde había libros prohibidos debían estar en una caja o en una sección especial, cerrado con 3 llaves, ¿no? Como la puerta negra. Pero en la realidad, pues, eso. También en la Biblioteca de Francia había una sección que se llamaba El Infierno, porque justo estaban este tipo de obras. De libros. Sí. Y siempre que algo está prohibido, agarra uno el modo de saber de qué se trata y de asomar la cabeza. Ya Tácito, a principios de nuestra era, este historiador latino, dice, mientras algo se prohíbe, un libro, hablando de libros, mientras se prohíbe, todo mundo lo quiere conseguir. Cuando ya se puede, ya nadie le hace caso. O sea, habla de todo lo que se implementa para evitar la circulación y lo inútil que resulta al final, ¿no? Sí, acaba siendo como un chiste, pero mientras te crea un ambiente, y ahora nos parece un poco gracioso y quizá divertido, pero me imagino que para los lectores del siglo XVIII debió haber sido más inquietante, que es así como empiezas tu libro. Sí. Si eres un lector del siglo XVIII, cuidado, sí, ten cuidado, ten cuidado, porque aunque tengas los permisos, tienes ahí sobre el hombro, tienes a alguien ahí que te está latente la censura. Señor. Pues José Abel, no me queda más que agradecer tu participación en esta serie de Somos Nuestra Memoria. Nos abres a un área que es como asomarse por el cerrojo de una puerta y encontrar que son puros libros, pero que hacen mucho escándalo. Sí, así es. Pues muchas gracias. Voy a dar por terminada este programa, esta emisión, a nombre de Radio INA. Y esta emisión fue posible por la generosa participación del historiador José Abel Ramos Soriano. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia como titular, y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes a la cabeza. En la realización, Evanibaldo Morales. En la edición y grabación, Rubén Martínez. En el apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.